Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días y feliz año. Feliz año nuevo. Empezamos un año más con más historias dentro del Parece podcast. mentira, ¿eh? Seguimos. Exactamente. ¿Qué capítulo estábamos grabando? Estamos grabando el episodio 239. Uf. Estamos rozando el 250, que lo vamos a hacer en marzo aproximadamente. Tendremos ¿no? que pensar en algo especial. Exactamente. En marzo más o menos algo empezaremos a pensar. Se ha acabado el año y se había quedado una historia que teníamos que Efectivamente, contar. pendiente. Exactamente, porque se cumplía 100 años, se han cumplido en el pasado 2025, 100 años de Italcable, que en Málaga ha dejado su huella y que yo creo que mucha gente sigue refiriéndose al edificio. Pero no sabe realmente el origen casi etimológico de aquello, ¿no? De Italcable. ¿Qué es ese Italcable? Por eso hemos llamado de nuevo a Víctor Heredia. Víctor, ¿qué tal? Feliz año. Hola, ¿qué tal? Víctor, bienvenido, feliz año. Igualmente, feliz año, con placer de nuevo estar aquí con vosotros. No, habíamos cerrado el capítulo de la semana pasada que hablábamos de la Navidad dándoles las gracias por echarnos un cable, ¿no? Exacto. Y lo habíamos dejado ahí votando. Pues nos va a echar un cable, pero vamos. Para muy recogerlo lejos. hoy. Muy lejos. Y entrar a fondo, ¿no? En esa historia que bueno, la gente tiene en la cabeza el edificio de Italcable porque además aparece fuera con el nombre de Mena, de la cofradía, y ahora, por ejemplo, el edificio de Italcable es la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, pero bueno, pues lleva una historia muchísimo más amplia que hoy vamos a contar que hoy nos va a contar Víctor. Exactamente. ¿Qué es Italcable? Vamos a empezar por lo básico, porque yo tengo que admitir que no sabía tanto hasta que leí el artículo, por supuesto, más allá del edificio prácticamente. Bueno, Italcable es verdad que en Málaga, pues sobre todo para generaciones algo anteriores, ¿no? Pues claro, era un lugar muy conocido, que ha quedado el nombre del edificio, a pesar de que la cofradía de Mena, cuando lo compró, le quitó el nombre y le puso el suyo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente lo sigue conociendo así. Una referencia en el barrio del Perchel, como sabemos, muy céntrico, un edificio de los pocos antiguos que ha quedado en esta parte del Perchel, que está tan castigada, y bueno, pues tenemos la iglesia de Santo Domingo a muy pocos metros, este edificio, que fue construido por una empresa italiana. Lo de Italcable ya nos da pista, cable italiano, ¿no? Pues una empresa de cable submarino que se creó a principios de los años 20 para establecer eso, un cable submarino que uniera Italia con América, tanto con Nueva York como con Buenos Aires. Esto lo va a desarrollar un empresario italiano, Giovanni Carisio, que es un ingeniero empresario, que es lo que se proponía era unir pues Italia con los emigrantes italianos. Claro. En América. Claro, ahí había millones, ya sabemos, por el cine, la cultura norteamericana, los futbolistas argentinos. Sabemos que la presencia argentina en América, tanto en Estados Unidos, sobre todo en países como Argentina, es muy importante, por esos millones de italianos que emigraron. Entonces, mantener la conexión con esos emigrantes, que no olvidaran su tierra, su familia, era importante porque era una manera de asentar la presencia cultural italiana, pero también era una manera de garantizar el contacto con la familia y, por tanto, el envío de dinero. El retorno económico, efectivamente. Las remesas que hacemos los emigrantes, pues envían a su familia, en sus ciudades de origen, y claro, una manera de mantener ese vínculo pues era a través de una vía de comunicación, un cable en este caso, que aunque había otros, no era el único que cruzaba el Atlántico, pero pretendía que fuera algo nacional, ¿no? Algún cable, en este caso propiedad de una empresa italiana, de acuerdo con el gobierno de Italia. Además, esto se propone a principios de los años 20, rápidamente llega el gobierno de Mussolini, llega ya la dictadura de Mussolini, y asume el proyecto con entusiasmo, apoya a esta empresa, y claro, con ese apoyo institucional, pues Italcable como empresa pues va a tender ese cable con un barco que además van a tomar, claro, como ese cable, que aunque va por el mar, necesita paradas, estaciones, pues elegirán como una de esas estaciones Málaga. El cable parte de Anzio, cerca de Roma, en la costa del centro de Italia, y cruzaba el Mediterráneo, y antes de cruzar el estrecho, pues paraba en Málaga. Entraba por las playas de San Andrés,
por la zona de San Carlos, ahí había una caseta, y después el cable pues ya atravesaba toda la zona de carretera de Cádiz, Playa de San Andrés, hasta llegar al Perchel, donde ya estaba este edificio que era, digamos, como la central, donde estaba la maquinaria, donde pues se reenviaban mensajes, y luego ya el cable cruzaba hasta el Atlántico, creo que paraba en Canarias y en algunas otras islas, y ya se dividía. Uno iba para América del Norte y otro para el sur. Efectivamente. Y así pues tenemos como Málaga se va a convertir en una parada en una estación de este cable que unía Italia y ya también España a través de Málaga con América. Si a alguien le pasa como a mí y le cuesta imaginar cómo se lleva un cable o cómo es ese cable que quiere comunicar Italia con Estados Unidos, con Buenos Aires, hay una imagen preciosa en el periódico, en el artículo, en el que se ven a una serie de hombres cargando un cable de, no sé decir de qué diámetro, pero sí. no sé, 20 centímetros, 30 centímetros de diámetro, entre varios, en las propias playas. O sea, la imagen es preciosa, espectacular, no se sabe bien ni qué están haciendo hasta que te da la explicación, por supuesto, de qué es ese cable, ¿no? Son una serie de postales italianas donde se recoge eso, ¿no? Pues creo el aterraggio de Cabo a Málaga, ¿no? Es como el cable llega a Málaga, hay un barco que es el que lo va depositando en el fondo del mar, un barco que hay que fijarlo, aunque nos parezca una obra grande, ya para 1920 ya había otros cables submarinos que, si no recuerdo mal, el primero databa de 1851, así que ya había una tradición tecnológica. Sí, claro, ya me han pasado 70 años, pero a mí me sigue sorprendiendo esa capacidad efectivamente, claro, del barco y dejando el cable. A mí me hace gracia porque esa foto, vista de manera parcial y así de lejos, a lo mejor puede parecer incluso el copo. El copo, el copo. Efectivamente. Pero no. O sea, pues, un grupo de hombres sacando el cable, en este caso de la playa de Málaga, y con el barco a lo lejos. Hay que decir, claro, que eso supuso que en Málaga se incorpora, pues a esa parada, creo que era tecnología punta del momento. Un cable telegráfico que también permitía la conexión, por tanto, que conectaba Málaga, pues por un lado con Italia y por otro lado con América. Eso además en una ciudad donde la presencia italiana, lo mismo que hace unas semanas recordábamos el naufragio de la Gneisenau y la colonia alemana, pero también en Málaga había una colonia italiana importante, vinculada pues a los negocios como el de aceite de oliva, pensemos Moro, Minerva, Maestroni, que eran empresas italianas que también estaban asentadas en nuestra ciudad, aparte de la colonia de italianos de siempre, ¿no? Que es una ciudad muy abierta, con muchos genoveses desde la Edad Media y que, bueno, pensamos el propio Picasso, ¿no? O sus orígenes, ¿no? Entonces, pues esa conexión entre Málaga e Italia, que siempre ha sido muy presente, pues digamos, se reforzó gracias a la presencia de esta empresa, que por un lado, aunque el personal tenía personal técnico italiano, y de hecho es tradición que en el barrio del Perchel, pues varias percheleras contrajeron matrimonio. Así es, con técnicos italianos. Técnicos italianos, ¿no? También, sin embargo, el personal, una de las condiciones que puso el gobierno español, ya de Primo de Rivera, era que el personal fuera español, el que manejaba la comunicación, porque, claro, hay un componente también nacionalista. Sí, está muy claro, que habla italiano, pero las comunicaciones... Sí, pero las comunicaciones nuestras son privadas, y había también española, ¿no? ese carácter de la confidencialidad y de determinados mensajes que se mandaban. Claro, y eso decían, bueno, se garantizaba el control así. Podremos enviar mensajes a América sin que pasen por otros países. Claro, que de España iban directamente a Argentina o Sudamérica, ¿no? Ese componente hay que tenerlo en cuenta en esos momentos, pero bueno, Italcable se convirtió en una referencia en el barrio del Perchel. Hay que decir también que, si no recuerdo mal, fue el mismo año en que se inaugura el edificio de correos y telégrafos del parque. Claro. Y quieras que no, esto significaba ya, por ejemplo, ingenieros de telecomunicaciones, que eran las primeras promociones que estaban surgiendo en estos años 20, y ya significaba también Italcable como correos y telégrafos. Significa también la llegada de la tecnología de telecomunicaciones. Estamos hablando en una ciudad que ahora se define por esa vocación tecnológica, por las nuevas tecnologías, pues ahí encontramos unos primeros antecedentes, y la llegada de Italcable, una empresa internacional que instala en Málaga pues una estación de comunicación,
bueno, ya podemos considerar, pues, quizá, si no el primero o de los primeros antecedentes de esa Málaga, que luego sí, años después tenemos las empresas tecnológicas que ya empiezan a instalarse en Málaga, como Central Técnica Científica Ciemen, o Secoinsa, o Citesa. Citesa, que ya hablamos de ella en un podcast. Ahí quizás el origen de esa tradición tecnológica que, bueno, está marcada en la ciudad y que constituye hoy en día una de sus señas de identidad, esté en Italcable, ¿no? Una efeméride que por eso yo creo que merece la pena recordar, y una institución que, bueno, ya dejó de existir, porque, bueno, el tema de los telegramas... Bueno, claro, ya ha dejado... Bueno, todavía en algunas ocasiones se sigue utilizando el telegrama, ¿eh? ¿Sí? Sí. Para determinadas, ya para cuestiones como muy institucionales, por ejemplo, las felicitaciones de los reyes muchas veces, o de condolencia o de tal, siguen llegando por telegrama. Sí. Con un carácter protocolario. Sí, un carácter protocolario ya es como muy simbólico, ¿eh? Sí. Han enviado un telegrama. Hoy en día, bueno, pues manda un tuit y por las redes sociales, pero sigue teniendo ese carácter clásico y como de deferencia, ese carácter cortés. El enviar un telegrama, bueno, pues ya ha quedado como eso, como un elemento de cortesía, ya la verdad muy exclusivo. Sí. De hecho, se conserva un telegrama, bueno, el papelito, ¿no? Claro, que se repartía en el archivo del Instituto de Martirico, al hilo del otorgamiento del premio Nobel a Severo Ochoa. Pues claro, se le mandó desde Málaga una felicitación vía telegrama y él contestó. Y su contestación con el telegrama de Italcable se conserva en el expediente como un recuerdo de cómo él respondió para la felicitación que le había llegado desde Málaga y que él no olvidaba su paso por Málaga, su paso por su instituto. Por su instituto, por las clases. Y es Italcable, la entidad a través de la cual vino desde Nueva York ese telegrama. Buenísimo. Una duda, quizá una pregunta absurda, pero si estamos hablando de esa imagen en la que los hombres sacaban ese cable, bueno, sí, lo sacaban, lo que hacían era sacar el cable del mar, digamos, ¿no? Desde el barco de la ciudad de San Andrés, ¿ese cable iba al edificio de Italcable? Iba inicialmente en las playas de San Andrés, ya en la parte de San Carlos, muy cerca de la Misericordia, o de la actual Térmica. Ahí había una caseta, digamos que era donde ya el cable repetidor, una especie de repetidor. Claro. Y a partir de ahí ya, pues una canalización subterránea y el cable iba por tierra hasta el edificio del Perchel. Y ahí ya era donde, pues digamos, estaban los equipos para transcribir los mensajes y para garantizar el interpretarlo, del mensaje, ¿no? Toda la parte tecnológica estaba concentrada. Por lo tanto, había dos edificaciones. Una de las que también se conservan fotos, que por supuesto desapareció, en las playas de San Andrés, como una especie de chalet, una caseta cuadrada, y luego ya pues el edificio del Perchel, que bueno, uno precisamente de los acontecimientos más importantes que tuvo lugar ahí fue cuando el rey Alfonso XIII, en febrero del 26, con lo cual, bueno, será dentro de un mes y medio, pues se cumplirán 100 años, cuando el rey en esa visita a Málaga aprovechó su estancia en Málaga para trasladarse al edificio, para visitarlo, efectivamente, y hablar con los héroes del Plus Ultra que acababan de llegar a Buenos Aires, no recuerdo mal, y claro, y el rey habló con ellos a través de las instalaciones de Italcable, porque fue la visita más ilustre, aunque ya para la inauguración ya también se habían cruzado telegramas entre los presidentes, entre Mussolini, el presidente de Estados Unidos y el rey de España, y ha habido otra serie de telegramas que inauguraban solemnemente pues, la puesta en marcha de esta instalación. Daban por cortada simbólicamente esa cinta a un lado y al otro del Atlántico. Pero también hubo otro momento en que se cortó. Claro, este cable también tiene un interés estratégico militar. Y hay un testimonio de un técnico que dice que estaba enganchado y pensemos, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y en el momento, en los primeros días, un barco británico corta el cable cerca de Málaga, cerca de la playa de Málaga, buscó un punto y claro, era una infraestructura de telecomunicaciones muy sensible. Era vital. Y los británicos vinieron de Gibraltar y cortaron el cable, y hay un testimonio de un técnico que él notó el corte.
estaba enganchado y notó el corte. Y claro, sí, durante unos años pues el servicio estuvo cortado y ya se fue restableciendo por su interés militar, precisamente. Precisamente hablando de esa influencia que tiene el cable, en definitiva, que conectaba varios países, pasaba por varios países, ¿qué te parece si nos cuentas cuál fue ese primer mensaje que se envía y quién o cómo se envía, en qué condiciones y cuándo? Bueno, fue un mensaje de saludo, ¿no? De felicitación mutua, ¿no? Entre las diferentes autoridades, ¿no? Aquí fueron como el presidente de Estados Unidos, fue uno de los que envió un mensaje, que era Calvin Coolidge en aquel momento, también el rey de Italia y el propio presidente del gobierno italiano, en aquel momento Benito Mussolini, también el rey de España. Entre ellos se intercambiaron mensajes en aquellos momentos, en aquel fue el 16 de marzo, quiero recordar, cuando se realizó la inauguración oficial, en 1925, de las instalaciones de Málaga, y primero se inauguró, creo, la conexión con Nueva York, y poco después ya fue la conexión de Buenos Aires. Y luego también el cable tuvo extensiones hacia Barcelona y hacia Lisboa, con lo cual permitía también las comunicaciones... permitía que Portugal se uniera a esa conexión. Y también comunicaciones, digamos, internas, ¿no? Entre puntos de España. Y es verdad que todas las comunicaciones, pues según el contrato que tenía la empresa, tenían que tener al personal español a cargo, ¿no? de la estación, aunque hubiera técnicos italianos también. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que cuando se habla de esa inauguración, digamos, del edificio, más que del edificio, de la llegada, ¿no? del cable a Málaga, tú cuentas que Torcuato Luca de Tena, el que era el director de ABC en ese momento, manifiesta como que no entiende cómo Málaga no es declarada una ciudad invernal o algo así, ¿no? Y me ha llamado la atención porque casi en esa época, hablamos de 1922, es cuando se inaugura también aproximadamente los Baños del Carmen. Bueno, sí, el Baños del Carmen fue el 18, antes, exactamente, sí, 1918, pero es como esa transformación sí de Málaga con Málaga ciudad de invierno, ¿no? Que quizá en esa época yo creo que se valoraba mucho esa calidez. Claro, es que ahí se empieza a intentar atraer el fenómeno turístico con la idea también de desestacionalizar, ¿no? De que no fuera solamente un fenómeno de verano, sino que también, bueno, pues eso fuera capaz de prolongarse a los meses de invierno, que es cierto que en Málaga los meses de invierno, salvo excepciones, son bastante suaves. Y ahí, bueno, pues hay iniciativas como la de los Baños del Carmen, que precisamente en la publicidad del balneario de Nuestra Señora del Carmen se habla de eso, ¿no? De Málaga como una ciudad cálida durante todo el año. Sí, efectivamente, lo que apuntaba Luca de Tena, pues ya era que Málaga pues tenía un clima muy suave en invierno, poca lluvia, una temperatura relativamente agradable, que lo convertía como una ciudad ideal, una estación de invierno, frente, claro, en aquel momento la moda era pasar el verano en climas frescos, tipo Cantábrico o Atlántico. Hecho, efectivamente, en San Sebastián, Santander. La idea de los Baños del Carmen viene importada de ese modelo. Pero también va a ser justo en esos años, porque claro, la inauguración tiene lugar en marzo del 25 de Italcable, y menos de un año después se inaugura el Hotel Príncipe de Asturias, el Miramar, ya existía el Caleta Palace. Ya también se está moviendo, los años 20 es cuando se está produciendo el cambio de ver Málaga como una ciudad para atraer turistas adinerados en invierno, los meses todos de febrero, marzo. Ahora que se ha proyectado recientemente en televisión, pues la serie Ina, ¿no? Que recuerda, pues Victoria Eugenia pasaba durante varios años, pasaba un mes al menos en Málaga con sus hijos, traía a la madre. También viene a hacer la suegra, ¿no? Para que también pues, conocía muy bien el entorno de Málaga, en invierno. Pero ya lentamente o poco a poco las costumbres sobre todo de la burguesía rural andaluza de pasar también el verano, que ya lo que pasa en esto también con García Lorca, como un ejemplo, familia de Lorca, una familia adinerada, en Caleta Palace, pero que vienen ya en verano y pasan temporada de descanso en verano, porque ya frente al cálido interior andaluz en verano, pues ya irse a la playa, darse un baño, ya queda en mejor, verano ya hay otra cosa. Y ya entonces se combina una ciudad que pues se ofrece como estación de invierno, y por otro lado también ya empieza a apuntar a que en verano, oye, también se está bien, ¿no? Un lugar para veranear, con lo cual ya Málaga empieza a ser ya más ambivalente
aunque la tradición de las fiestas de invierno y del carnaval, no es que el carnaval, la Semana Santa, una parte del esfuerzo que se pone en potenciarlas es precisamente atraer a ese turista adinerado, acomodado, que puede permitirse pues, esas estancias más prolongadas. Claro, además, en este caso, pues los meses invernales o entre invierno y primavera, ¿no? Y había una anécdota que al hablar de la inauguración de la instalación en la playa de San Andrés, cuentan los periódicos y los cronistas que una de las personalidades era evidentemente el obispo de Málaga, ¿no? Pues ya San Manuel González, y que, claro, al moverse había llovido el día anterior y que, claro, se estaba moviendo por la playa y que lo mismo que Torcuato de Tena, pues, qué buen día hace, ¿no? Que en ese momento, que el día anterior había llovido, pues el obispo sufrió un tropezón en la arena y el hombre pues cayó rodando, ¿no? Pues bueno. Sí, porque además San Manuel González no era precisamente muy... Era muy corpulento. Sí, efectivamente, era a lo mejor, pues, digamos... luminoso, tuvo que ser una buena caída. Sí, pues como una de esas pequeñas anécdotas, ¿no? Pues de aquel día, ¿no? Que sin duda fue importante para esa Málaga tecnológica que comentábamos antes. Así es. A partir de 1970 se decide ya el cese de los servicios y de la labor que hacía Italcable, y a partir de ahí, aunque bueno, lo hemos comentado, recuérdanos si quieres, Víctor, cómo va evolucionando el edificio hasta el momento actual. Bueno, pues efectivamente la Italcable va a estar en la realidad de los malagueños durante varias décadas, hasta que bueno, ya la empresa cesa su actividad en España, ya bueno, transfiere a Correos y Telégrafos pues el personal, sus instalaciones, y bueno, pues el edificio queda en abandonado en 1970 cuando se cierra, y a partir de ahí el edificio, además, en un momento, unos años en los que el barrio del Perchel pues estaba asistiendo a esa renovación urbanística, demoliciones, el edificio quedó abandonado, saqueado, y ya pues fue en los años 80 cuando lo adquiere la Congregación de Mena. Y bueno, pues lo incorpora, lo va a restaurar, va a cometer la restauración y a incluirlo dentro pues de su complejo, ¿no? Casa Hermandad, muy próximo a la parroquia de Santo Domingo. Y bueno, también hace uso de estas instalaciones que durante un tiempo, si no recuerdo mal, lo tuvo Unicaja como sala de exposiciones. Sala de exposiciones, efectivamente, en la parte superior. Era muy buena sala de exposiciones. Muy, muy céntrica, ha albergado numerosos eventos y exposiciones de bastante interés, y ya desde unos años pues le da uso la Universidad Internacional de Andalucía. Con lo cual, bueno, lo más importante, el edificio se ha conservado, forma parte del patrimonio industrial. Industrial y tecnológico. Que es muy importante el patrimonio industrial, efectivamente. En una ciudad como Málaga, que ha tenido tanta importancia, donde, bueno, pues por el paso del tiempo, el abandono, se han perdido muchas fábricas, algunas chimeneas, aunque afortunadamente conservamos otras, pero importante que se hayan conservado edificios como este y que se les dé, ¿no?, pues el reconocimiento que merecen, mejor dándoles uso. Que lo primordial, sí, utilizándolo, porque si no, no tiene ningún sentido. Pero a mí me gustaría destacar que si estamos hablando de un centenario como de 1925 hasta los años 70, durante mucho tiempo Italcable fue muy importante para las comunicaciones. Es decir, estamos hablando también de un momento donde hubo una revolución desde el punto de vista de las comunicaciones, que una empresa, que un proyecto sea capaz de mantenerse durante 50 años, 40, sí, más de 40 sí. años, bueno, pues es muy relevante, ¿no? Y da también la medida de cómo de importante fue esa presencia en Málaga. Efectivamente, Italcable ocupa un lugar en esa historia de Málaga, esa historia del barrio del Perchel, pero también la historia tecnológica, industrial y de comunicaciones, y bueno, pues es una huella que se conserva ahí. Precisamente a raíz de la publicación del artículo entró en contacto conmigo pues Rafael Repullo, y recordándome algo que yo desconocía, que su abuelo, Ramón Repullo, había trabajado, era empleado de aquí en Italcable, y recordar que la guerra civil pues fue condenado a muerte, y que lo que le salvó la vida y lo que permitió que conmutara la pena fue que había salvado los equipos de ser destruidos. Y bueno, aquello fue un hecho a conocer, que sin duda merece ser también conocido, y que de hecho el cónsul italiano en Málaga pues lo dejó escrito, que con Tranquillo Bianchi, que hay una biografía muy buena que recomiendo sobre él, muy documentada,
pues resulta que el autor de la biografía, que ahora mismo no recuerdo, pues entró en contacto con su hija en Argentina, y conservaba las anotaciones de su labor consular, y entre ellas pues el nombre de Ramón Repullo, precisamente, ¿no? Y cómo intercedió por él, y bueno, pues así pudo salvar la vida. Qué bueno. Y bueno, pues también fue una persona que permitió pues, que se conservaran pues estas instalaciones, esta maquinaria, que sin duda eran muy valiosas. Uh-huh. Tengo delante el artículo que escribiste, Víctor, y al final está, más allá de ese centenario de los 50 años que fue activo, ¿no? Que tuvo vida de verdad, me sigue mereciendo la pena y sigue en el recuerdo de la gente, por el comentario que deja una persona aquí, por ejemplo, en el propio artículo, que dice: mi padre trabajó durante años en Italcable antes de ingresar en correo y telégrafo. Bueno, te felicita por el reportaje y demás, pero lo que vengo a decir es eso, que al final sigue en el imaginario malagueño, sí, ya sea por totalmente. el recuerdo de nuestro padre, mi abuelo trabajó allí, lo que sea, y que yo creo que al final seguir refiriéndonos a ese edificio como el edificio de Italcable es una manera al final de mantenerlo vivo y de preguntar qué había allí, qué fue aquello. Efectivamente, esa es la importancia de que haya hitos, edificios, placas, lápidas, porque y que nos permiten, conserven en la medida de las posibilidades los nombres. Claro, que eso, que nos crea una conexión entre nuestro mundo de ahora y el pasado, pues, que se llama Italcable. ¿Por qué? Pues porque hay una empresa que se llamó así, o permite preguntar, pues qué había aquí, qué pasaba aquí, y eso es sin duda una de esas herramientas que el patrimonio nos concede la posibilidad de conectar con el pasado. Totalmente. No sé si está colando o no. Están cantando fuera. No. Celebrando Navidad totalmente y están cantando fuera, pero no sé si se oye en el micrófono o no estoy muy seguro. Bueno, si se cuela tampoco pasa nada, ¿eh? Estamos en Año Nuevo y todavía estamos cantando villancicos. Esto en Martirico no pasaba. No. Bueno, en Martirico se colaban muchas veces las bandas de Navidad, ensayo, ¿no? De Semana Santa, cuando ensayaban antes de que se construyeran las torres, que ensayaban allí en el descampado. Pues con esta ambientación te damos las gracias. Maravilloso. Pues nada, el colofón ideal, esta banda sonora de fondo. Sí, totalmente. Llevo un rato escuchándolo y digo, ya no sé si es el micrófono, si es la calle. No, en la calle. Muchas veces nos pasará esto, pero bueno, hay que tener en cuenta que antes grabábamos en un estudio de radio insonorizado, en el antiguo estudio de Punto Radio, y ahora grabamos, bueno, pues en un salón maravilloso que da justo a la plaza de Felisaen, pero bueno, lo daremos por bueno porque al final yo creo que hemos salido ganando. Esto es color, como se suele decir en la radio. Esto es la vida, la calle. Exactamente. Pues Víctor, mil gracias de corazón. Una historia muy chula. Pues nada, gracias siempre a vosotros. Ana, nos citamos para contar más historias la semana que viene, que hemos empezado el año, mira, con un centenario. Sí, que ya habrán pasado los Reyes, ya habrán pasado todas las fiestas, ya estaremos en la rutina de nuevo, Víctor. Mil gracias, que te traigan muchas cosas los Reyes, que este año, al menos con Memoria Sur, ha sido muy bueno. Te has portado muy bien. Pues nada, bueno, pues nada, igualmente. No te vas a traer carbón, nosotros no te vamos a traer carbón. Pues nada, igualmente que sean generosos con vosotros, también, pues, la pequeña Carolina, que también reciba muchas cosas. Yo creo que a Curro le toca, a Curro le vinieron los Reyes, ¿verdad? En junio. Yo ya estoy regalado. Sí, totalmente. Los Reyes, el gordo, todo. Qué maravilla. Y nada, y por supuesto, desear lo mejor para este año, tanto a los oyentes como al podcast. Sí. Mil gracias, Víctor. Qué bueno que sigamos viéndonos. Totalmente. Pues Ana, no me enrollo mucho más. Que mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.